Debemos estar transmitiendo. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, todes, como últimamente se aplica? Qué gusto verlos de nuevo. Estamos otra vez en Hablando de Seguros y fíjense que seguimos en el mes de marzo, mes donde viene el Día Internacional de la Mujer, y entonces todas las pláticas las hemos dedicado a temas de mujeres. Una vez más, aprovechamos el momento para decir que la violencia contra la mujer no se justifica ni económica, ni del golpe, ni en verbo, ni en nada. Entonces, por favor, vamos a tratar como género, los que somos hombres y mujeres que están a favor de ese movimiento, a cultivar, a hacer cultura para que esto se vaya corrigiendo con el tiempo. Pero bueno, venimos a hablar de seguros y para ello les voy a presentar a mi compañera de todas las batallas, Nayeli Machorro. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Bueno, pues yo soy Nayeli Machorro y como ustedes saben, nosotros somos agentes de seguros y este espacio lo queremos hacer siempre para que ustedes aprendan un poco más, si ya tuvieron alguna enfermedad, qué es lo que puede pasar con su seguro, o si no saben y no tienen ninguna idea, por favor, escríbanos en el chat que tenemos ahí abajito y pregúntenos qué es lo que quieran saber sobre cualquier tema médico o en especial hoy que tenemos un gran invitado. Tenemos hoy al doctor Gustavo Martínez Alcaraz. Bueno, pues seguramente ya se sabrán su bio. ¿Por qué? Porque pues ya hemos hablado varias veces. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con posgrado en ginecología y obstetricia en el Hospital de Santa Teresa y la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Tiene diplomada en colposcopía y fue jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Vasco de Quiroga del Iste en la ciudad de Morelia. Actualmente es miembro del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Michoacán. Y bueno, pues pareciera que hasta vende mole todos los domingos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Creo que sí lo vende y le queda bueno, ¿eh? Aparte por si fuera poco. Oye, sí. Para entrarle ahora sí que al mole de este tema, ¿cómo se definen? Y creo que no es nada más hablar de una enfermedad, sino una serie de enfermedades que creo que se definen como enfermedades hipertensivas en el embarazo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Se han tratado de englobar en ese término porque son diferentes enfermedades que complican con hipertensión el embarazo, pero son muy diversas las enfermedades, pero han tratado de englobarse en ese término, enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Sí? Primero, tenemos las enfermedades de hipertensión pura, o sea, las pacientes que son hipertensas, y son aquellas que ya eran hipertensas antes de embarazarse, que se embarazan siendo hipertensas, y tenemos la hipertensión agregada al embarazo, es decir, aquella mujer que durante el embarazo se hace hipertensa. Entonces son dos patologías con un comportamiento generalmente diferente, la hipertensión previa al embarazo y la hipertensión agregada al embarazo. Después tenemos las patologías preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP, que esas ya son enfermedades hipertensivas, pero que se agregan otras patologías que las hacen ya diferentes. Pero esas serían las enfermedades hipertensivas del embarazo. El mute. Mute. Muy bien. Yo estoy viendo a ver si ya practican leer los labios, ¿eh? Continuamos. Bueno, como son varias, quisiera empezar a separar algunas. La hipertensión y la preeclampsia, ¿qué diferencia hay entre ellas dos? Bueno, la hipertensión, decimos nosotros hipertensión pura, hipertensión que no se agregan otros elementos más que la elevación de la presión. ¿Sí? Que sí pueden complicarse y pasar, por ejemplo, una paciente hipertensa puede pasar a ser una preeclámptica, ¿sí? Pero generalmente es la pura hipertensión, ¿sí? Una paciente que no se sabía hipertensa, ¿sí? Sabía que tenía su presión normal, incluso a principios del embarazo sus cifras tensionales son normales y de pronto comienza a cursar con hipertensión. Entonces nosotros debemos de estudiar a la paciente para descartar que
o poder hacer el diagnóstico de que nos está haciendo una hipertensión pura, una hipertensión agregada al embarazo, o está apareciendo una preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que se caracteriza por hipertensión, por edema y por orinar proteínas, orinar albúmina, ¿sí? Entonces, esas son las tres características que hacen que nosotros le llamemos preeclampsia. Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar en la consulta la presión alta, nosotros debemos de pedir exámenes de laboratorio, de explorar rigurosamente a nuestra paciente para ver si se trata de una hipertensión agregada al embarazo tan solo o si la paciente está cursando con preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia, repito las características, es edema, es hipertensión y es albuminuria, o sea, la presencia de proteínas de albúmina en la orina, ¿sí? Cuando esa situación se agrava y la paciente puede llegar a tener convulsiones o puede llegar a perder el conocimiento, entonces deja de ser una preeclampsia y se llamará eclampsia, ¿sí? Y cuando una preeclampsia o una eclampsia se nos complica todavía más, en donde viene una falla hepática y una falla renal y una falla hematológica, se llamará síndrome de HELP, que podemos decir que es la etapa más grave de la enfermedad o uno de los eventos más catastróficos que tenemos, que puede conducir definitivamente o a secuelas muy graves tanto para la madre como para el niño, o puede conducir a la muerte materna definitivamente. Oye, Gus, bueno, antes que nada quisiera agradecer a la gente que nos está viendo en este momento, Sofía Martínez, Fátima Palomo, Lidia Floret, Juan Pablo Uruchurto, muy buenas noches. Por favor, denle compartir en este momento. Es bien frecuente este tipo de padecimientos, se los comentamos no como médicos, como agentes de seguros, tanto así que estos padecimientos vienen enumerados en las pólizas de gastos médicos mayores como los padecimientos que normalmente se cubren como complicaciones del embarazo. Aprovecho para decirles que, ojo, revisen bien sus pólizas, porque hay pólizas que cubren de manera limitativa algunas complicaciones del embarazo y hay otras pólizas que son mucho más amplias y les dicen que cubre de manera limitativa más no enunciativa. Esto es una gran diferencia al momento de contratar una póliza pensando en el tema de la maternidad. Regresando un poquito a lo que me estamos comentando, no me queda claro qué es edema y el tema de eclampsia. Sí, edema es que se hinche la paciente, que tenga hinchadas sus piernas, que tenga hinchadas sus manos, que tenga hinchada su cara. Edema es hinchazón, eso es el término popular, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Y preeclampsia es cuando la paciente tiene exclusivamente hipertensión, que está hinchada y que está orinando proteínas, que a través de un examen de orina vemos que está perdiendo proteínas, ¿de acuerdo? Pero cuando la paciente llega a perder el conocimiento o llega a convulsionar, entonces deja de ser una preeclampsia para convertirse en una eclampsia, que es un estadio ya muchísimo más grave de una preeclampsia. Ok. Entiendo que también existen como grados, ¿no? Y niveles de la enfermedad o de la sintomatología. Algo que me gustaría saber es, ¿en qué momento tú puedes diagnosticar que es una preeclampsia? Bueno, habitualmente la preeclampsia comienza a manifestarse después de la mitad del embarazo. Pero nosotros, los médicos en control prenatal, tenemos la obligación de estar haciendo muy seguido el examen general de orina, ¿sí? Prácticamente en cada consulta, la paciente debe de llevar un examen general de orina y sobre todo esto es, primero, para detectar infecciones urinarias que pueden ser asintomáticas en el embarazo y no darse cuenta la mujer que tiene una infección. Y segundo, para ver si hay excreción de proteínas, de albúmina en la orina. Entonces, cuando nosotros revisamos concienzudamente a nuestra paciente, algo que jamás debemos dejar de hacer en el control prenatal es pesar a nuestra paciente, ¿sí? Y ver si tiene edema, si está hinchada, y revisar su presión arterial.
Eso es lo básico, así lo elemental en el control prenatal. Si al pesar a nuestra paciente vemos que ganó mucho peso, ¿sí? De una manera muy brusca de entre un mes y otro, podemos sospechar que está hinchada, que tiene retención de líquidos. Al acostarla, la valoras, ves sus pies, apachurra sus pies y ves que definitivamente los tiene muy hinchados. Toma su presión y ves que su presión tiende a ser alta, ¿sí? Y si nos llevó el examen de orina, podemos ver definitivamente la presencia de proteinuria, ¿sí? Y es cuando nosotros hacemos el diagnóstico de preeclampsia. Y como tú lo mencionabas hace un momento, la preeclampsia tiene grados, o sea, una preeclampsia leve, una preeclampsia moderada o una preeclampsia severa. Y eso se califica en base a varios elementos, principalmente las cifras tensionales, ¿sí? ¿Sí? De qué tan elevada tiene la presión arterial es lo que nos da la pauta, y también la cantidad de proteínas que está orinando es lo que nos da la pauta para calificarla como una leve, como una moderada o como una severa. Ok. Oye, Gus, ¿y hay factores que predispongan a la paciente o a la asegurada, en nuestro caso, a estos temas, que ella sepa que tiene pues, una alta probabilidad? Sí, esta es una excelente pregunta. En primer lugar, acuérdense de nuestra plática anterior cuando hablamos sobre control prenatal, que hablábamos de algo que es muy importante, que es el consejo preconcepcional, o el consejo prenatal. La pareja que se presenta en el consultorio y, oiga, doctor, queremos una revisión porque estamos pensando en cargar un bebé. Y en esa oportunidad nosotros tenemos de ver si la mujer está en sus mejores condiciones, ¿no? Y de analizar las posibilidades de que se complique. La preeclampsia es una enfermedad que es muchísimo más común en los extremos de la edad reproductiva, es decir, en madres muy jóvenes o en madres añosas, en madres grandes, ¿sí? En los extremos de la edad reproductiva. O sea, es más fácil encontrar una preeclámptica de 40 años o más, y es fácil encontrar una preeclámptica en una madre de 16 años, por ejemplo. Segundo, es mucho más frecuente encontrarla en madre con obesidad, sobrepeso y obesidad, con un índice de masa corporal alto, o también en la paciente muy delgada y desnutrida, ¿sí? Son factores predisponentes. Pero si le vamos agregando, es más frecuente en la diabética, ¿sí? Obvio, la paciente que ya se conoce hipertensa, ¿sí? Va a ser la posibilidad de que su hipertensión se convierta en una preeclampsia y que pueda llegar a una eclampsia o síndrome de HELP. Las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso, también tienen muchísimo más posibilidades. Entonces nosotros en ese consejo preconcepcional ya podemos decir, ¿sabes qué? Tú tienes, de acuerdo a tus condiciones, tienes muchas posibilidades de que tu embarazo termine complicándose. ¿Por qué no los corriges primero? O sea, ¿por qué no controlas tu peso para que puedas tener mejor tu presión arterial? ¿Sí? O que estés muy bien controlada. Habitualmente las pacientes con enfermedades autoinmunes que buscan un embarazo tienen que estar en una etapa de remisión, no cuando están con un lupus bien activo, es cuando buscan un embarazo, sino que su reumatólogo les ayuda a decir el mejor momento para buscar el embarazo. Pero cuando son embarazos accidentales e incidentales, entonces pues el problema lo tenemos encima, ¿no? Ahora, en el control prenatal, pues ya nosotros calificando todo esto cuando se presenta la paciente ya embarazada y vemos que trae sobrepeso, le tomo la presión y apenas va en el primer mes del embarazo y ya le encuentro alta la presión, ¿sí? Me dice que su mamá murió o que a su mamá la operaron por preeclampsia severa cuando ella nació, etcétera. Ya nos vamos dando una idea, ¿no? La preeclampsia es una enfermedad que se asocia mucho con los factores nutricionales. Es una enfermedad definitivamente de la pobreza. Es una enfermedad que la vemos mucho más frecuente, es una complicación que la vemos mucho más frecuente en pacientes de un estrato socioeconómico bajo. ¿Por qué razón? Porque la nutrición, la calidad de la nutrición tiene mucho que ver. Sí. Ok. Bueno, pues
Un poco quiero recordarles que si ya ustedes tienen el deseo de embarazarse, si ya lo tienen en mente, recuerden, antes de hacer todos estos planes y decir, bueno, ya me voy a embarazar, contrata un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque los seguros de gastos médicos mayores tienen tiempos de espera. No te vamos a pagar si ya estás embarazada y dices, oye, creo que ya estoy embarazada y págame. Son normalmente 10 meses de tiempo de espera. Por favor, planifica también, o sea, planifica, aparte de que planifiques qué es lo que quieres, si te quieres embarazar, planifica tu seguro, porque como estamos viendo con el doctor Gustavo Martínez, las enfermedades o consecuencias pueden ser grandes. Uh-huh. Y hablando de consecuencias, bueno, antes de llegar a la consecuencia, ¿cómo se debería de tratar esta enfermedad? Bueno, algo que me faltó ahorita comentar es que en los primeros meses del embarazo, el ultrasonido y el Doppler tiene definitivamente un valor pronóstico muy importante. Yo creo que es de los marcadores más importantes que hay ahorita para predecir, para pronosticar una preeclampsia. Es un ultrasonido que se hace alrededor de la semana número 12 y donde se hace un Doppler de las arterias uterinas y ya se puede ver una disminución en los flujos, ¿sí? En los flujos que predicen o que te dicen definitivamente aguas, esta paciente tiene una alta probabilidad de llegar a ser una preeclampsia. Entonces, ahorita sí podemos nosotros con un buen estudio saber quiénes son candidatas para hacernos o realizar una preeclampsia durante el embarazo. O sea, no llega ya a ser tan sorpresivo como antes, ¿no? Ya podemos nosotros pronosticar y prevenir, ¿no? Ayudar a que esto no se presente, ¿sí? Que es más o menos lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo prevenirlo, sí? Definitivamente para esto hace falta hablar un poquito sobre lo que lo produce. Todavía es una enfermedad que tiene muchos mitos y que tiene mucho que investigarse, a pesar de ser una de las enfermedades más estudiadas, definitivamente tiene mucho que estudiarse. Y es una enfermedad que hasta ahorita le han encontrado un origen en la formación de la placenta. Cuando la placenta se forma, el tejido que va a dar origen a la placenta se llama trofoblasto. Y ese tejido invade los vasitos, invaden el cuerpo del útero para buscar su circulación y comenzar a nutrirse de ahí. Bueno, pues esa invasión de los vasitos del trofoblasto se lleva a cabo de una manera completamente deficiente. Y eso hace que entonces empiece a haber desde principios del embarazo falta de una perfusión, de una oxigenación adecuada de la placenta. Comienza a haber lo que se llama isquemia, una falta de irrigación de esa placenta. Y por lo tanto, eso va a traer por consecuencia que se empiecen a liberar angiotensinas que van a dar origen a la elevación de la presión. Entonces, ahorita nosotros cuando se está formando la placenta, utilizamos mucho la aspirina. La aspirina a partir de la semana número 16, porque la aspirina es un medicamento antiagregador plaquetario, o sea, evita que se peguen las plaquetas una con otra y que se formen pequeños trombos, pequeños coágulos que van a tapar todavía más esos vasitos deficientes y van a hacer que se eleve mucho más la presión. Entonces, está ayudando mucho el uso de la aspirina desde la semana número 16, cuando se lleva a cabo la segunda invasión trofoblástica. Entonces, nosotros si vemos que en la semana número 12 nos dicen que nuestra paciente tiene factores de riesgo, tenemos oportunidad de corregirlos. Uno de ellos es vigilar mucho su peso de la paciente, una ayuda nutricional muy importante y agregar aspirina definitivamente. Ok. Bueno, gente que nos está uniendo a nosotros, Majo Martínez, Jesús Gaeta, Alonso de la Mora, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Fíjate, Gus, que justo el año pasado tuvimos un evento de una asegurada muy querida nuestra que
a raíz de un evento de preeclampsia, se vino una complicación del embarazo y se tuvo que adelantar el parto y bueno, todo esto tuvo una serie de complicaciones. Déjenme les platico que ese evento salió en más de 1 millón, como 1,5 millones de pesos en total, para que tengan una idea más o menos cuánto puede costar este tipo de complicaciones. A lo que me quiero ir es, ¿cuáles son las señales de alerta o de emergencia para una mamá que está en el embarazo y para que en ese momento le habla a mi médico como que algo está pasando? Sí, definitivamente nosotros orientamos a nuestras pacientes sobre algo que se llama alarma obstétrica. La alarma obstétrica principalmente es cuando la mujer siente que está elevándose su presión, ¿sí? Generalmente empieza con un dolor de cabeza intenso, un dolor que generalmente es frontal, ¿sí? Que palpita, y puede acompañarse de ver luces con los ojos, ver luces, ver como cuando te acaban de tomar una fotografía con flash y quedas así como encandilado, o ver luces, ¿sí? Zumbido de oídos, dolor abdominal en epigastrio, ¿sí? Así abajo del esternón un dolor intenso, ¿sí? Y estar muy hinchada. ¿Sí? Si la paciente tiene todos esos síntomas y está embarazada, tiene que tomar la presión inmediatamente. A estos síntomas nosotros le llamamos los datos de alarma o los datos de emergencia obstétrica que deben de observar y acudir. Generalmente nosotros los utilizamos como un semáforo y les vamos diciendo a nuestras pacientes cuándo es un semáforo en rojo, que tienen definitivamente que llamar y que hacerse revisar o acudir al hospital a hacerse una revisión. Esto salva muchas vidas cuando la paciente tiene esa orientación. Ok, Lo que perdón. No, adelante. Entiendo que, o sea, si me saltan esas señales de alarma, no es lo mismo que si yo estoy en la semana 20, que estoy en la semana 30 o en la 38, ¿no? O sea, porque entiendo que es diferente. Sí, por supuesto. De hecho, la preeclampsia temprana, o sea, la que se presenta en forma muy temprana en el embarazo, habitualmente tiene que ver con los embarazos múltiples, ¿sí? Cuando son gemelos o cuando son triples, trillizos, o cuando hay una enfermedad que se llama enfermedad trofoblástica, que es una degeneración del tejido placentario y que en lugar de formarse la placenta se forma, por explicarlo de una manera muy fácil, es como un tumor. Eso se llama enfermedad trofoblástica y esto te da una preeclampsia de manera muy temprana. Generalmente la preeclampsia en general nunca aparece tan temprana, salvo en esos casos, ¿sí? La preeclampsia nos empieza a ser motivo de preocupación cuando empieza a ser por ahí en la semana 27, 28, en donde el niño todavía no está listo para nacer, donde el niño está completamente inmaduro y la paciente empieza a poner en peligro su vida. Porque el remedio, ¿sí? La cura para la enfermedad es la interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces, a ver, si no interrumpo el embarazo, esto se me puede complicar y pasar de una preeclampsia grave a hacer eclampsia, o me puede terminar en un síndrome de HELLP que puede terminar incluso con la muerte de la paciente y con la muerte del producto. Pero si lo saco, ¿sí? Si interrumpo el embarazo, pues definitivamente voy a sacar un niño completamente inmaduro, pretérmino o prematuro, y que nos va a llevar a que ese niño esté en una sala de terapia intensiva neonatal incluso por meses, consumiendo grandes cantidades de dinero, ¿no? Y también la paciente, si la dejo avanzar a un estado crítico de una eclampsia o de un síndrome de HELP, pues esas pacientes van a tratarse en una sala de terapia intensiva. Por lo tanto, tú sabes lo que consume una terapia intensiva por día para adulto. Y a veces son las dos. O sea, la mamá está en terapia intensiva de adulto y el niño está en terapia intensiva neonatal. Por eso llegan a ser esas cuentas tan grandes. De hecho, yo creo que en esta patología de la que estamos hablando, de estas complicaciones de las que estamos hablando, es cuando definitivamente es más conveniente tener un seguro. Déjenme platicarles que yo a lo largo de mi carrera
ya de muchos años, muchas veces he tenido que tocar ese punto con mis pacientes. Oye, estamos ante una situación crítica, estás haciendo una preeclampsia que se está agravando. Muy probablemente se tenga que interrumpir el embarazo y tu niño está todavía muy prematuro y requiera una terapia intensiva neonatal. ¿Tienes algún seguro que te ayude, que te pueda cubrir? No, pues no, no tengo nada. Entonces, muchas veces en forma privada tenemos que derivar a las pacientes a una institución, es decir, ¿sabes qué? Mejor vete al seguro, mejor vete al ISSSTE, mejor vete al seguro que tengas o a la Secretaría de Salud, un hospital de la mujer, porque definitivamente tú no vas a poder, o sea, con los gastos no vas a poder definitivamente, ¿no? Es preferible renunciar nosotros a nuestros honorarios, al dinero que nos vamos a ganar, pero no hacer que la paciente se meta a un lugar inadecuado, que no hay una terapia intensiva o que no hay una terapia intensiva neonatal, o que la hay, pero que sabemos de antemano que por el estado socioeconómico de la paciente no lo va a poder costear. La verdad es que sí, o sea, es algo muy difícil. Sabemos que muchas de las las mujeres que se acercan con nosotros hablando de temas de maternidad y buscando la protección de un seguro, pues el sueño, todo el concepto de amor que se puede generar alrededor de esto, si en su capacidad está proteger este sueño con un seguro, háganlo por favor, respetando las reglas de los 10 meses de periodo de espera, por favor. Un seguro puede cubrir las complicaciones de la maternidad siempre y cuando al menos hayan pasado 10 meses de periodo de espera entre que se contrató la póliza y suceda el evento obstétrico. El evento obstétrico puede ser el alumbramiento o en este caso puede ser la interrupción que está hablando el doctor Gustavo. ¿Secuelas para la mamá quedan después de estos eventos de la preeclampsia, eclampsia? Sí, por supuesto, es una enfermedad que puede llegar a dejar incapacidades muy importantes, ¿no? Sí, o sea, puede complicar seriamente su función renal, ¿sí? Puede quedar con falla renal la paciente, puede complicar su función hepática y puede, sobre todo, quedar como hipertensa crónica, ¿sí? Es muy común un porcentaje elevado de pacientes que hacen una preeclampsia, eclampsia o una hipertensión agregada en el embarazo. Cuando se resuelve el embarazo quedan con hipertensión crónica. Eso es definitivo. Ok, ahorita que mencionas estos temas, o sea, de las consecuencias que puede haber, es algo muy importante que les debemos comentar, o si al igual y ya lo saben, los seguros de gastos médicos cubren complicaciones en el embarazo. ¿Qué significa? Cualquier problema que tenga la mamá se cubre. Asimismo, el recién nacido, hay que darlo de alta dentro de la póliza y cualquier complicación, incubadora, terapia intensiva, cuestiones así, que es, la verdad, como dice Gus, se consumen rapidísimamente los recursos. Hemos visto que una clienta tuvimos que en 100 días usó 5 millones de pesos para pagar todo eso. Entonces, son muy rápido que el desgaste de dinero que se va consideren un seguro. Tenemos una preguntita de Diana Jean, aunque ya no los habías contestado. Dice, ¿la edad es un factor de riesgo para poder padecer preeclampsia? Sí, definitivamente. Sí, quedamos que es en los extremos de la edad reproductiva y es más frecuente definitivamente entre más grande en edad es la mujer. ¿Sí? Ahora los procesos de reproducción asistida, las mujeres mayores que ya tienen una reserva ovárica muy baja y recurren a una fertilización asistida, es muy frecuente, pero muy frecuente ver los cuadros de preeclampsia en estas pacientes. Pues nos lo dijiste antes de que entráramos al programa y era verdad. Este tema da para muchísimo más. Yo creo que van a haber muchas preguntas que se deriven de esto. Te agradeceremos si después nos puedes ayudar a contestarlas sobre Facebook. Si quieren que volvamos a tocar el tema, por favor, escríbanos, interactúen con nosotros. Nos va a encantar poder hacer este tipo de programas con nosotros y poderlos ayudar. Recuerden que realmente lo que buscamos es que ustedes sepan cómo utilizar una póliza de seguro de gastos médicos mayores en diferentes tipos de padecimientos. En esto, particularmente en el tema de la maternidad. Pues, último consejo, ¿qué te gustaría dejar
como para darle un aviso de prevención a quienes están buscando la maternidad en este momento? Bueno, pues que definitivamente busquen la maternidad en momentos óptimos y bajo condiciones óptimas. Que el embarazo, lo que aconsejamos siempre nosotros, el embarazo no sea una sorpresa, sino que sea planeado y acudir al consejo preconcepcional, donde podemos nosotros detectar los factores de riesgo. Y después, definitivamente, un control prenatal de calidad. Desgraciadamente, más ahorita en pandemia, vemos que la paciente, por miedo de acudir al hospital, no hacen control prenatal, no van a checarse y definitivamente pueden debutar con un cuadro muy, muy triste de una preeclampsia sorpresiva que lo sorprenda, la lleve al hospital directamente. Entonces, el control prenatal es el estándar de oro para diagnosticarla oportunamente, comenzar a tratarla, evitar que se complique y tratar de madurar al niño lo más pronto posible, de ayudar a madurar al niño lo más pronto posible para elegir el momento óptimo en que tengamos que interrumpir el embarazo y no queden con secuelas ninguno de los dos, que salgan bien adelante los dos. Ok, pues muchísimas gracias. Y antes que nada quisiera agradecerle a Sofía Martínez que dice, excelente médico y explica súper bien. Bueno, pues gracias por explicarnos, Sofi. Y bueno, esto es realmente todo. Si ustedes quieren saber más, se perdieron la parte principal de nuestro programa o quieren ver otros programas que ya tuvimos y que Gus ya tuvo el gusto de participar con nosotros, por favor vayan a YouTube y en YouTube búsquennos como AB Asesoría en Vida. Ahí estamos o se quedan grabados también en el Facebook, pero es un poquito a veces más difícil de encontrarlos. Pero no olviden, por favor, dejarnos sus comentarios y si tienen dudas, escríbanos por inbox y pues estamos aquí para asesorarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Siguiente semana, en puerta de una gran tercera ola de COVID, vamos a estar tocando ese tema. Entonces, bien abusados con el programa del próximo miércoles, por favor. Gustavo, mil gracias. Nayeli, como siempre, mil gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Bye. Bye.